Hoy les pregunto a los cuatro, les pregunto lo siguiente, o a los cinco, ¿cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro. Les pregunto, ¿hay que agradecerle a Piedad Córdoba lo que hizo por la libertad de los secuestrados que estaban en poder de las FARC? ¿Sí o no? ¿Qué dice General Mendieta? Muy contundente, muy concreta su respuesta. Sí, por los que salieron liberados, porque recuperaron su libertad, no porque prolongó el sufrimiento y el dolor de los secuestrados y especialmente de nuestras familias. Es que escuchar a mi esposa y a mi hija, especialmente las dos, cuando asistieron a esas reuniones donde Piedad Córdoba eliminaba toda esperanza de que yo saliera en libertad, y eso les causó un sufrimiento físico, psicológico a todos tres y sobre todo también a mi familia durante muchos años, porque el estar esas noches, esos días pensando si yo estaba vivo, si estaba muerto, y como lo manifestaron, si es que salía, eso lo que hacía era torturarlos psicológicamente y perdura a través del tiempo esas secuelas, es por esas alteraciones que sufrieron desde el punto de vista psicológico, porque les acabaron con la esperanza de que yo saldría bien. ¿Qué dice Jaime en ese sentido? ¿Hay que agradecerle a Piedad Córdoba por lo que hizo por la libertad de los secuestrados de las FARC o no? Y yo pregunto esto porque si fuera cierto lo que dice su ex asesor Andrés Vázquez, pues es muy complicado agradecer, porque entonces era como una gestión humanitaria, pero en realidad era una gestión entonces política, como envenenada. Es que Vicky, tú lo has dicho, es una gestión humanitaria con un trasfondo político y electoral. Primero, debo reconocer que muy seguramente sin la intermediación de Piedad Córdoba, no solo mi mamá, sino los demás secuestrados que fueron liberados gracias a su intermediación y del gobierno venezolano no hubiesen podido salir de cautiverio y muy posiblemente hubiesen fallecido, como lo dice el general Mendieta. Pero aquí el tema es, además de esa gestión, cómo se llevó la demora, por lo que dice su ex asesor, de otras liberaciones y cómo se ponía en un libreto quiénes salían primero y quiénes no, dependiendo del vaivén político y de las relaciones políticas entre Piedad Córdoba, el gobierno venezolano, y del interés político también de la guerrilla de las FARC. Entonces, para responderte tu pregunta, sin lugar a dudas, en mi caso, debo agradecer porque mi mamá fue liberada, gracias a Dios, pero en segundo caso, también debe la justicia investigar y debemos las víctimas conocer la verdad sobre el trasfondo político y poco humanitario que tuvo en estas gestiones Piedad Córdoba. John Frank. Vicky, yo estoy cansado de que los victimarios asuman el papel de víctimas, que no cometieron el delito de esclavitud y que no jugaron con la libertad y la vida de las personas que estábamos allá. Por eso aspiro a llegar al Senado para terminar con esa impunidad de esa guerrilla que solo ha causado sufrimiento. Entonces, definitivamente no, definitivamente no. No hay que agradecerle a Piedad. No por su cálculo político, por sus intereses personales y políticos, y hoy en día pues está aspirando a gobernar en cuerpo ajeno y con el riesgo que corremos con las relaciones que tiene con el gobierno vecino de Venezuela. ¿Y qué me dice Armando? Mire, Piedad Córdoba, Vicky, mire, Piedad Córdoba, yo no sé si dar los agradecimientos porque es que me dice mi esposa Nubia que intentó en muchas oportunidades poder hablar con ella, se desplazó a muchos sitios para querer hablar con ella. Y la arrogancia, la prepotencia, la no atención a un familiar que estaba sufriendo todo lo que sufría mi familia. Entonces me dice Nubia que fue muy difícil y el no atenderle, el no darle como esa esperanza, para ellos era una frustración muy grande. Nubia me dice que por misericordia de Dios dan la orden porque dependía del secretariado y así me lo habían hecho saber mi liberación. Pero yo digo, si no atendió a mi familia que estaba en libertad, entonces ¿de qué manera poderle dar las gracias? Sí, el hecho de que integraba la comisión humanitaria y que permitió el regreso de seres humanos a la libertad, hombre, pues agradecerlo.
pero ese sufrimiento que le causaba a mis hijos, a mi esposa Nubia, la verdad, yo no sé si agradecerlo. Yo debo agradecer y gloria a Dios que estoy en libertad y muchos secuestrados. Pero la verdad, yo quiero decirle, si es verdad lo que ha dicho el asesor, hombre, a uno le queda como esa espinita si estaban aprovechando, jugando o no. Porque yo sí debo decirlo. En algún momento uno le escuchaba, por ejemplo, a alias el Camilo el argentino, de que Piedad pues era cercana a ellos. Era persona que de alguna manera, digamos, facilitaba como esa liberación y la facilitaba por la cercanía. Pero yo debo decir algo más, Vicky y queridos amigos. Yo considero que esta entrevista, este encuentro que hemos tenido hoy ha de servir para conocer la verdad, pero más que la verdad, ojalá para contribuir a la paz del país. Las futuras generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, no aguantan más guerra. La verdad, yo quisiera pedirle a todos los colombianos que nos sobrepongamos a muchos inconvenientes de un proceso difícil de paz, pero que busquemos la paz. Mis hijos merecen vivir en paz como los hijos de muchos colombianos y los hijos de nuestros hijos. Ya no más guerra, es el llamado que yo hago.